levante tu mano. Este es un día victorioso. Este es un día que tu Rey, que el Dios de la gloria, venció la cruz en este día. En este momento todo el mundo entero, aquel que cree, aquel que dice que hay un Salvador, que un Hijo de Dios vino en este mundo a rescatar las vidas, a rescatar las ovejas que andaban sin pastor, a rescatar ese pueblo que no conocían el Salvador. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, hoy podemos decir que yo puedo entrar en la presencia de Dios. Hoy puedo decir que yo puedo decir al Dios eterno: aquí estoy, Señor, aquí estoy, Padre. Porque en el Antiguo Testamento nadie podía entrar, conectarse con el Dios de la gloria, hasta que el sacerdote tendría que matar un animal para sacrificar su sangre al Dios de la gloria. Pero hoy, por medio de nuestro Salvador Jesucristo, usted puede entrar, usted puede hincarse, usted puede estar en su cuarto y decir: aquí estoy, mi Dios de la gloria. Gracias, papito lindo, porque no levantamos nuestras manos a Dios en este momento y dale gracias a Él por tu familia. Dale gracias a Él porque Él ha sido bueno contigo. Él te ha guardado hasta el día de hoy. No estás en un hospital, no estás en una cárcel, no estás ahorita en coma. Dile a Él: gracias, Padre, porque me has protegido. Aún la gente ha dicho que esta enfermedad está fluyendo en todo el mundo. Y hoy te digo, dice la Biblia en Salmo 23, Jesús es mi pastor, Él es mi pastor, Jehová es tu pastor. No importa dónde estás en este momento, dile a Él: gracias porque eres mi pastor. Porque Él te pastoreará, Él te guiará en pastos verdes, Él te dará a comer y Él te seguirá dando de comer. Gracias, Padre, por el grupo de alabanza. Gracias, Señor. Te pido en este momento, Padre, por todos aquellos que están en el hospital, manda, Padre, una sanidad, Dios mío. Te pido, Padre, para que tú, Señor, le das fuerza a los doctores, le das fuerza, Señor, a las enfermeras, a los bomberos, a los policías, Padre. Todo el mundo entero en este momento, Señor, está pasando una crisis, Padre. Pero hoy te pido, Padre, por todos los países, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, todo Centroamérica, Padre, todo Sudamérica, Señor, Estados Unidos, Padre, el pueblo, la ciudad, la nación donde vivimos, Padre. Yo te pido, Señor, que tú, Padre, mandas una medicina, Señor. Sabemos, Padre, que tú, Señor mío,
iglesia FCC de Portland. Les doy la gran bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias, hermana, por estar con nosotros. Sabemos que Dios tiene una palabra para nosotros en esta tarde. Amén. Al igual a todos los que nos van a ver o los que entraron a Facebook, yo bendigo grandemente su vida. Que el Señor me los guarde. Que el Señor siempre esté con ustedes. Yo sé que este día es un día victorioso. Es un día que todos los cristianos están festejando la Pascua, están festejando el día de la resurrección de nuestro gran Rey que se llama Jesucristo, y el pueblo de Dios le dé un aplauso a él en este momento, porque hoy él resucitó, ahora está sentado a la diestra del Padre, como dijo la alabanza. Él venció la muerte. Amén. Entonces él le dice a mí que servimos a un Dios que es poderoso. Amén. Amén, hermanos y hermanas. ¿Cómo estamos en esta tarde? Gloria a Dios. Una historia antes de empezar. Hace miles de años una mujer tuvo un hijo. Era el único hijo. Pero a esta mujer le dieron las malas noticias que su hijo había fallecido, se había muerto. Pero algo impactante de esta mujer, que dice la historia, que al tercer día el hijo apareció. El hijo hizo una llamada y le dijo el hijo: madre, estoy vivo, no estoy muerto. Amén. ¿Qué tal historia tan increíble? Cuando usted le da una noticia que su hijo murió, que su hijo ya no está aquí, y de repente le dice su hijo, su hija: hey mami, ¿me extrañaste? Y la mamá que diga: sí, no te preocupes, estoy vivo. Amén. ¿Cómo se sintiera usted que el hijo, la hija, está vivo? Contentos, ¿no? Esta historia fue real, iglesia. A todos los que nos están viendo en Facebook, esta historia fue real. Y esta historia, hermanos y hermanas, se trata de la vida de nuestro Señor Jesús. Jesús de Nazaret no está muerto, Él está vivo. Amén. Damos un aplauso a Él en esta mañana. A pesar de que los judíos, a pesar de que los soldados romanos pensaron que Jesús no se iba a resucitar, Él siempre habló, las profecías siempre hablaron que el Salvador vendrá, el Salvador morirá, pero Él resucitará. Amén. Hoy en día, esa historia se habla sobre de nuestro Señor Jesucristo. En este día también los cristianos celebramos la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Para mí como pastor, que yo amo a Dios, amo a Cristo, para mí este es un día más enorme que puedo yo vivir. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí predicando a un Dios vivo, evangelizando por un Dios vivo, tal vez ganando almas para mi Dios vivo. Por eso, cuando el mundo entero dice Cristo vive, no está muerto, estoy de acuerdo con esas personas. Amén. Hoy te puedo decir también, hermanos y hermanas, que solamente los cristianos pueden mostrar al mundo que el cuerpo de Jesucristo, diciendo: aquí no está, Jesús ha resucitado. Amén. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos creen que Él está muerto? Cristo está vivo. Él está aquí en este momento. Amén. Él te está cuidando. Él está mirando cada paso que estás haciendo. Amén. Qué bonito, lo más importante, que Cristo está en las buenas y en las malas con nosotros. Amén. Amén. Pero, ¿qué podemos obtener de la tumba vacía y de la resurrección de Jesucristo? ¿Qué podemos obtener? Confianza. Amén. Gloria a Dios. Cuando alguien te dice a ti que Dios es vivo o Dios está vivo, esto te está diciendo: ten confianza en Él. Amén. Es una indicación que tenemos que confiar en Dios en las buenas y en las malas, porque Dios es real, porque Dios está vivo. Yo no sé ustedes, pero yo te voy a decir en este momento: Dios, el que se predica y el que predico todos los días,
Él ha hecho muchos milagros en mi vida. Amén. Aleluya. Él me ha sacado de la miseria y me tiene donde estoy. ¿Por qué? Porque solamente un Dios vivo puede hacer eso. Una persona muerta no puede hacer eso, iglesia. Amén. 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 Estamos aquí. Amén. Amén. Cuando Él estuvo en esta tierra, Él anunció que resucitará Él al tercer día. Y mucha gente se molestó por esas palabras. Mucha gente se levantó en contra de nuestro Señor porque Él estuvo predestinado de que Él iba a morir por nosotros. Él iba a morir por el mundo entero. ¿Y qué pasó? La gente no creyó en Él. Amén. Es muy triste cuando nosotros nos volvemos religiosos. A veces no queremos creer en Dios. A veces nosotros mismos predicamos que Él es poderoso, es un Dios fuerte, Él es el Dios eterno. Pero ¿qué pasa, iglesia, cuando llegan las pruebas y las luchas? Se acabó lo que Gloria a predicaste. Dios. Amén. Ustedes han escuchado mucha gente hoy en día que te predica bonito, pero cuando vienen las pruebas y las luchas, son los primeros que se esconden. Amén. Santo. Amén. ¿Qué les parece? Vamos a la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, verso 30 al 32, para ver un poquito más sobre lo que se va a tratar de la predicación hoy. Amén. Si quieren pararse por la reverencia a Dios, vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Va a estar ahí por medio de la proyección. Amén. Dice en el verso 30, habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea. Aquí está hablando Jesús, que estaba caminando con sus discípulos. Y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Para la confirmación, iglesia, que Jesús resucitó, rápidamente en Marcos 16, 4, 6, ahí lo pones, hijo, por favor. Dice así en el verso 4: pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas Él les dijo: no asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Y dice que no estaba Él allí. Amén. Amén. Tema de hoy: Jesús ha resucitado. Oremos. Gracias, Señor, en este momento, Padre. Gracias por esta palabra. Yo bendigo grandemente, Señor, este lugar, Padre, por todos aquellos que van a recibir tu palabra, Señor. Te rogamos, Padre, te suplicamos, Señor, que tú me habla el corazón a tu pueblo, Padre. Que seas tu Espíritu Santo el que use este siervo que tú has escogido, Señor. Gracias, Padre, por todos aquellos, Dios mío, que necesitan una palabra. Dale una palabra de ánimo, un avivamiento en el corazón, Señor. Gracias, papito. Te lo pido esto en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis hermanos. Amén. Una vez más, tema de hoy: Jesús ha resucitado. En Marcos 9:32, los discípulos iglesia, los discípulos Facebook, no entendieron lo que Jesús les había hablado. O sea, en pocas palabras, cuando Dios habla, Él habla misteriosamente. Usted a veces no va a entender, y yo no vamos a entender a Dios. ¿Por qué pasan situaciones? Porque a veces pasan situaciones para nuestro propio bien. A veces Él va a usar lo que nos pasa en nuestras vidas para que nosotros seamos usados para todos aquellos que llegan a tener una necesidad. Pero como cristianos, como iglesia, nosotros no entendemos a Dios. Lo mismo los discípulos, la Biblia dice que ellos no entendían lo que Él decía. 2, los discípulos tuvieron miedo de preguntarle.
¿Saben por qué, iglesia? Ellos tuvieron miedo, porque es una señal que ellos tenían duda. Estaban dudando en Jesús. Entonces, obvio, si ellos iban a preguntarle una vez más a él, en pocas palabras, él iba a exhortar a estos discípulos. Amén. Ellos tenían miedo de preguntarle a él. 3. En la época de Jesús, no solo los discípulos dudaron, sino también la gente pensaba que Jesucristo no sabía lo que estaba hablando. Hay paro. Amén. En esa época, iglesia, en esa época Facebook, la gente no creía a Dios. Al igual muchos de los que estamos aquí a veces no creemos en Dios. Creemos en lo mínimo. Pero cuando Dios va a hacer o ha hecho cosas grandes en ti, es donde tú empiezas a creer en Él. Yo personalmente, yo creo mucho en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha sanado de una epilepsia. Él me ha sacado en lugares donde muchos de ustedes saben mi historia. Dios me ha levantado grandemente. Por eso yo siempre predico, sirvo un Dios tan poderoso, un Dios enorme, un Dios gigante, porque mi propia experiencia, lo ha dicho y lo ha experimentado, hermanos y hermanas. Pero mientras que tú no has tenido luchas y pruebas, vas a creer mínimo en el Señor. Amén. Regresando al tema, ¿y cuál fue la razón que esta gente no quería creer en Él? Porque Él dijo que había venido del cielo, que es el Hijo de Dios y que iba a resucitar al tercer día. Aleluya. Amén. La gente, dice la Biblia, que empezaron a odiarlo. Se volvieron locos. Es obvio, cuando Dios nos habla, hay momentos que Él nos deja callado. Hay momentos que nosotros decimos como pastores, wow, no puedo creer cómo Dios está haciendo todo esto. Pero esas son experiencias sobrenaturales que Dios nos da a nosotros que creemos que tan poderoso es nuestro Dios. Hoy te digo, no solo en ese tiempo dudaron en Jesús, también hasta el día de hoy mucha gente duda en Dios. Mucha gente hoy piensa que su esposo ya no va a cambiar, que su hijo ya no va a cambiar. Mucha gente hoy piensa que ese alcohol es más grande que Dios. Pero hoy te digo, cuando Dios hace los cambios, cuando Dios viene en tu vida en una manera sobrenatural, Él hace los cambios, Él levanta, Él resucita, Él te encamina, porque Él es el camino, la verdad. No hay otra salvación más que solo en Jesús. Amén. Amén. Estaba hablando con alguien ayer y le dije a esa persona, ¿sabes qué? Hay que orar mucho por tu papá porque el alcohol lo tiene bien atormentado. Y dijo esta persona, ¿sabes qué? Creo que no hay solución para mi papá porque el alcohol lo tiene... el alcohol está muy avanzado en su vida de él. Y yo le dije a la persona, recuerda cómo yo en el pasado, recuerda cómo era mi vida. Si Dios pudo hacer cosas grandes en mí, ¿por qué no en tu papá? Lo único que tú puedes hacer es orar por tu papá. Levántate y ora. Vas a ver que el Dios que me sanó, que el Dios que me levantó, Él puede hacer en tu papá mismo. Le dije a la persona, yo te dejo esta tarea, que ore por tu padre. Hay un Dios poderoso, hay un Dios que resucitó, hay un Dios eterno, que Él todo puede cambiarlo para su gloria. Amén. Aleluya. ¿A qué voy con esto? No dudes, iglesia. No dudes. Cree en el poder de Dios. Amén. Te cuento algo real. A pesar que uno de los discípulos experimentó que Jesús, esta persona vivió con Él, caminó con Él, pero aún así el discípulo dudó en su resurrección
Y este discípulo se llama Felipe. Amén. Imagínense, hermanos y hermanas, cuando caminas con Jesús, caminas con tu pastor, ejemplo, caminas con tu líder, y mira cómo Dios hace milagros en su vida, y así todavía dudas, y así todavía entra en tu corazón las dudas. Lo mismo pasó con Felipe. Él caminó con Jesús, él estuvo con Jesús. Aleluya. Pero ¿qué pasó con él? El diablo le metió duda en su corazón. ¿Qué dijo Felipe? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Oiga nomás, todavía quería ver más señales. Y hoy te digo a ti, ¿cuántas señales quieres ver todavía para creer más en Dios? Todos aquellos que ahora están perdiendo su fe, ¿cuántas señales más quieres, Facebook? Amén. Pregúntate, ¿cuántas señales más? ¿Sabes lo que Dios ha hecho en ti? ¿Sabes lo que Dios ha estado haciendo en ti? Lo mismo digo, hermanos y hermanas. ¿Para qué quieres más señales? Pregúntate hoy, ¿dónde Dios te ha sacado? ¿Dónde Dios te ha llevado? Pregúntate, ¿cuál es la última necesidad que tuviste? Y Dios estuvo allí. Aleluya. Amén. ¿Por qué no damos un aplauso a él? Felipe todavía quería una señal, pero él se equivocó. Él estaba hablando con alguien que es muy radical, y ese radical se llama Jesús. Amén. En Juan 14, 8, 9, Jesús le contestó: Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no sabes todavía quién soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. Aleluya. Te pregunto a ti lo mismo. Tú has experimentado la gloria de Dios. Tú has experimentado el Espíritu Santo. Y todavía preguntan a Dios: ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué esto, Señor? Ustedes y yo conocemos a Dios muy bien, que Él deja que pasen las cosas por nuestro propio bien. Amén. Amén. Aleluya. Yo estoy muy agradecido a Él por toda esta pandemia que está pasando. Es la única manera la gente va a reaccionar, que hay un Dios que todavía está allí para resucitar. Hay un Dios vivo que todavía está allí para sanar a todos aquellos que están en los hospitales. Amén. Amén. Aleluya. Estaba viendo hoy en las noticias, en Guatemala los mismos policías estaban predicando la palabra de Dios, y cuando antes nunca se hacía eso. Entonces, si está pasando todo esto, iglesia, es porque Dios tiene un propósito. Lo único que yo te digo a ti: cuídate, pero más que todo, aparte de cuidarte, ten fe que nada te pasará, porque si Dios te ha dicho: yo estoy contigo hasta el fin del mundo, es porque Él va a cumplir con su palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Regresando al tema, personalmente, iglesia, personalmente, Facebook, me impacta el poder de Dios. Podemos ver el poder de Dios en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la señal que podemos ver, que un Dios que resucitó a su hijo en la tumba. Aleluya. Entonces eso me dice a mí que el Dios que sirves, que el Dios que sirves, que el Dios que sirvo yo, que el Dios que sirves es un Dios poderoso, un Dios fuerte, un Dios que todo lo puede, un Dios que levanta, un Dios que está contigo. Entonces, si está contigo, si está aquí, no temes, camine con fe. Él está en control, hermanos y hermanas. El que confía en Él es fiel de estar contigo hasta la muerte. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo creo eso. Amén. Cuando alguien es fiel, la otra persona es fiel. Amén. 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 So, el pueblo de Dios necesita ser fiel a su Padre. Amén. Ok, porque Él es bueno con nosotros. Nosotros que creemos en su redención, tenemos una promesa grande por Él. ¿Y cuál es la promesa? Lo vamos a ver en Juan 11, 25, 26. Dice así: aquellos que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá
eternamente. Aleluya. Gloria a Dios. Qué palabra poderosa, eternamente. ¿Sabían que nosotros somos peregrinos en esta tierra? Amén. Saliendo de aquí no sabemos qué puede pasar afuera. Pero Amén. dice la Biblia, aquel que vive, está hablando de nosotros, y cree en mí, no morirá eternamente. Te está Aleluya. ofreciendo Dios una eternidad. ¿Por qué? Porque te ama. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque Él quiere lo mejor para sus hijos. Yo sé que no es fácil. Yo sé que es difícil. Seguir a Él no es fácil. No es como comer una enchilada. Seguir a Él, mucha disciplina, mucha orientación espiritual. Seguir a Él, mucha oración. Seguir a Él, a veces tenemos que parar practicando. Pero lo bonito que tiene nuestro Dios, cuando Él está ahí con nosotros, cuando Él va con nosotros, paz está en tu corazón, paz está contigo. ¿Por qué? Porque Él es el único que da esa paz, queridos hermanos. Vamos a pedirle. Nadie más da esa paz, más el único que da la paz es Jesucristo. Amén. Por estas razones, por estas afirmaciones de iglesia y otras, podemos decir lo que Jesús dijo 100% es verdad. Amén. Yo no sé dónde están ustedes. Yo no sé dónde estás. Tal vez te digo, tienes que creer lo que Jesús dijo. Amén. Aunque nos critica el mundo, hermanos, nosotros tenemos muchas evidencias para creer en Cristo como Dios y Señor. Amén. Hay muchas evidencias. ¿Cuántos creen que tienen evidencia? ¿Sabes cuál es mi evidencia? ¿Sabes cuál es mi evidencia? Estoy diagnosticado de una epilepsia que yo iba a morir a mí que no tenía una curación. Y la evidencia es esto, llegó Jesús y me sanó por completo. Todo lo que diga el doctor, no vale. Lo que vale ahorita es el poder. Un aplauso a Él. Ese es el poquito, pero hay más que evidencia. Para mí, hermanos, para mí y para muchos, es tan poderoso predicar el Evangelio que nuestro Señor resucitó y Él está vivo. Para mí es algo poderoso decir a la gente, al pueblo, de que mi Dios, el Dios que sirvo, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham y el Dios tuyo, es un Dios real. Amén. El Dios de tus hijos, el Dios de tus nietos, es un Dios real. Amén. Ya me lo termino. Al igual en esta época, al igual en esa época, cuando la noticia le llegó a todo el mundo, estoy hablando de la resurrección, que el cuerpo de Jesús de Nazaret ha desaparecido de la tumba, circuló por toda la ciudad y sus alrededores dijo: Cristo no está muerto. Pero la gente incrédula no creyó y dijo esto. Punto 1. Sus discípulos se lo robaron, eso dijeron. 2. Las autoridades judías y romanas se lo robaron. 3. Jesucristo no murió realmente. 4. La iglesia de Jesucristo hoy dice: yo sí creo que Jesucristo resucitó de entre los muertos y Él está vivo. Amén. Amén. Aleluya. ¿Quién fue el valiente que estuvo hasta el final con él?
es bueno, Dios está contigo, Él jamás te va a dejar. Y hoy para siempre te bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga grandemente. Amén. Pongámonos de pie, hermanos y hermanas. Amén. ¿Por qué no levantamos nuestras manos unos 2 minutos a Dios? Dile a Él, yo no sé cuál es tu agradecimiento, pero agradece lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo no sé si tienes una necesidad. Yo no sé a cuál es tu preocupación, tal vez un trabajo, tal vez tu familia, yo no sé. Este es el momento de decirle gracias, papá.